Tanto el oro como Bitcoin han vuelto a ser noticia en todo el mundo. Ambos han alcanzado nuevos máximos históricos, aunque Bitcoin ha vuelto a corregirse un poquito recientemente. Pero bueno, esas dos subidas han despertado una pregunta que cada vez más personas se hacen. ¿Qué hay realmente detrás de esas fuertes subidas en oro y Bitcoin? ¿Por qué dos activos tan distintos están creciendo más o menos a la vez? Lo interesante aquí no es solo la subida de ambos activos, sino que los dos se están moviendo al alza al mismo tiempo. Oro y Bitcoin tienen poco en común. En apariencia, uno es un metal tangible, con uso industrial y joyero. El otro es un activo digital intangible, nacido de un código informático hace relativamente poco. Sin embargo, comparten algo mucho más importante. Ambos representan desconfianza hacia los gobiernos y sus monedas. Esa es la clave para entender lo que está ocurriendo. Cuando yo compro oro o Bitcoin, lo que estoy haciendo, en el fondo, es intentar protegerme frente a la posibilidad de que los estados no cumplan sus promesas. Esa desconfianza no surge de la nada, se alimenta de los mismos problemas que han acompañado a las economías modernas durante décadas. Déficit público creciente, endeudamiento sin freno, pérdida de poder adquisitivo de las monedas y decisiones políticas que, en lugar de resolver los problemas de fondo, los aplazan, creando otros problemas nuevos. Pensemos en lo que significa invertir en oro o en Bitcoin. Quien compra estos activos no lo hace porque espera recibir realmente intereses, dividendos o algún tipo de renta. Lo hace porque quiere tener algo que conserve su valor, aunque el sistema financiero se esté tambaleando. En otras palabras, es una forma de seguro contra el incumplimiento de los estados. Y ese incumplimiento puede adoptar distintas formas. La más evidente sería que un gobierno deje de pagar su deuda. Pero hay formas más útiles y comunes de incumplir. Por ejemplo, cuando el Estado de manera directa o indirecta debilita los derechos de propiedad, ya sea subiendo impuestos de forma extraordinaria, confiscando bienes o imponiendo controles que limitan la libertad financiera de las personas. Frente a ese panorama, el oro y Bitcoin ofrecen una protección única. Ambos son activos que los gobiernos no pueden fabricar a voluntad. En el caso del oro, su cantidad de la tierra es limitada y su extracción es costosa. En el caso de Bitcoin, su protocolo informático establece un máximo de 21 millones de unidades y nadie puede alterar esa cifra sin destruir el propio sistema. Esa escasez natural o programada es lo que les da valor. Además, ambos son difíciles de confiscar o controlar. El oro, por su alta densidad de valor, puede almacenarse en poco espacio y transportarse relativamente fácil. Bitcoin, por su parte, es todavía más escurridizo. Puede guardarse en una clave digital que solo el dueño conoce. No hay fronteras que lo limiten ni bancos centrales que lo manipulen, al menos a día de hoy. Esa independencia es precisamente lo que muchos buscan en un contexto en el que los gobiernos parecen dispuestos a intervenir cada vez más en la economía. Otra razón por la que el oro y Bitcoin tienden a subir en paralelo es porque ambos actúan como refugio cuando los sistemas monetarios pierden credibilidad. Cuando el dinero que usamos todos los días, el dólar, el euro, el yen o cualquier otra moneda fiat empieza a perder valor o a generar dudas sobre su estabilidad, las personas buscan alternativas que sirvan para mantener su riqueza a salvo. Y cuando esa pérdida de confianza ocurre a nivel global, la demanda de activos refugio se dispara. Esto no significa que el oro o Bitcoin sean perfectos sustitutos del dinero tradicional. No se trata de eso. Ambos tienen limitaciones. El oro no es práctico para transacciones cotidianas y Bitcoin aún enfrenta desafíos tecnológicos y regulatorios, pero en un entorno donde el principal problema es la pérdida de confianza, esas limitaciones, a mí particularmente, me pesan menos que su capacidad para conservar o incluso generar valor. La pregunta importante es entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué está ocurriendo en este momento que ha llevado a tantos inversores a refugiarse en estos activos? Pues mira, la respuesta tiene que ver con el estado de las finanzas públicas y la situación económica global. La deuda pública mundial ha alcanzado niveles récord. Nunca antes en la historia de la humanidad los gobiernos, tanto de países desarrollados como emergentes, habían debido tanto dinero. Estados Unidos, la mayor economía del planeta, acumula una deuda que ya supera su propio Producto Interior Bruto. Japón lleva décadas en una situación similar. Europa no se queda atrás. Y muchos países latinoamericanos también enfrentan déficits crónicos. El problema no es solo la cantidad de deuda existente, sino la tendencia. Cada año se promete reducir el déficit, pero al final los gastos crecen más rápido que los ingresos. Las promesas de austeridad se convierten en palabras vacías cuando los gobiernos se enfrentan a demandas sociales, gasto público estructural y ciclos electorales que hacen difícil tomar decisiones impopulares. Y cuando el gasto público se descontrola, las opciones para financiarlo son limitadas. Más impuestos, más deuda o más inflación. Las tres tienen consecuencias muy negativas en la economía. Subir impuestos puede frenar la economía. Emitir más deuda puede hacer dudar a los inversores sobre la solvencia del país. Y recurrir a la inflación constantemente
lamentablemente, aunque parezca una salida fácil, termina castigando a la población, especialmente a la clase media, que ve cómo su poder adquisitivo se va erosionando lentamente. En ese contexto, la confianza en los gobiernos se debilita, y cuando la confianza se debilita, el dinero busca refugio. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Cuando los estados gastan más de lo que pueden sostener, el valor de sus monedas cae y los ciudadanos se protegen como pueden. En el siglo XX, durante periodos de guerra, crisis o hiperinflación, el oro siempre reapareció como refugio. En el siglo XXI, Bitcoin ha empezado a desempeñar ese mismo papel, especialmente entre las nuevas generaciones que desconfían tanto de los bancos como de las instituciones tradicionales. Hay que entender algo fundamental. El valor de las monedas no depende solo de la cantidad de billetes en circulación, sino de la confianza en quien los emite. Cuando esa confianza desaparece, la moneda se convierte en papel sin respaldo. Y aunque los bancos centrales intentan mantener la estabilidad mediante políticas monetarias, su poder no es infinito. En los últimos años han impreso cantidades enormes de dinero para sostener economías debilitadas por crisis financieras o guerras. Esa expansión monetaria sin precedentes ha dejado huella. Muchos analistas creen que estamos entrando en una nueva era económica, donde los estados tendrán que enfrentarse a las consecuencias de haber vivido durante años por encima de sus posibilidades reales. La deuda no desaparece sola, y cuando el coste de financiarla aumenta, los gobiernos se ven obligados a elegir entre recortar gastos o buscar nuevas fuentes de ingreso. Algunas voces ya proponen impuestos extraordinarios a la riqueza o a la propiedad como medida temporal, aunque la historia demuestra que lo temporal suele convertirse en permanente. Y ahí es donde el oro y Bitcoin entran en escena. Representan en esencia una forma de soberanía individual sobre el valor. Ahora bien, aunque ambos se mueven por razones similares, hay diferencias importantes entre ellos. El oro tiene una historia milenaria como reserva de valor. Se usó como dinero durante siglos y su aceptación es prácticamente universal. Hablamos de esto en el vídeo anterior. Bitcoin, en cambio, es joven y volátil, pero tiene algo que el oro no puede igualar: una infraestructura digital que lo hace global, instantáneo y fácilmente transferible. Aunque esa misma estructura digital es un riesgo. Para las nuevas generaciones que viven conectadas y piensan en términos digitales, Bitcoin es el equivalente moderno del oro. De hecho, muchos llaman a Bitcoin el oro digital, y aunque la comparación no es perfecta, refleja bien el papel que está asumiendo. Yo personalmente prefiero el oro. El caso es que cuando los inversores perciben que los bancos centrales pierden el control sobre la inflación o que los gobiernos están al borde del endeudamiento excesivo, tanto el oro como Bitcoin tienden a subir. Es un reflejo del mismo miedo, el miedo a que el dinero tradicional pierda valor. En el fondo, lo que estamos viendo es una pugna entre dos formas de entender el valor. Por un lado, el valor impuesto por decreto, el que los estados declaran a través de sus monedas. Por otro lado, el valor que surge del consenso, el que las personas otorgan voluntariamente a activos que consideran escasos, confiables y resistentes a la manipulación. El oro pertenece a esa segunda categoría desde hace miles de años. Bitcoin está ganando su lugar en ella desde hace poco más de una década. Si observamos el panorama actual, hay razones de sobra para que ambos sigan atrayendo capital. Las tensiones geopolíticas están aumentando, las economías avanzadas enfrentan problemas estructurales de deuda, el crecimiento económico es débil y los bancos centrales ya no tienen tanto margen para bajar tasas de interés o inyectar liquidez sin generar inflación. Todo esto hace que los inversores busquen refugio en activos que no dependan de las decisiones de los políticos o de los gobiernos. Incluso más allá de los grandes fondos o inversores institucionales, cada vez más personas comunes están empezando a entender esta lógica. Ya no se trata solo de grandes movimientos financieros, hay una percepción creciente de que guardar todos los ahorros en dinero fiat puede no ser lo más prudente. El interés por diversificar hacia activos que no dependan del sistema tradicional está creciendo y tanto el oro como Bitcoin son las opciones más populares para hacerlo. Por supuesto, esto no significa que el oro o Bitcoin sean inversiones sin riesgo. El oro puede caer si mejora la confianza en las economías. Bitcoin, por su parte, es mucho más volátil y depende en gran medida del sentimiento del mercado. Pero bueno, a largo plazo ambos cumplen una función que ningún otro activo puede sustituir completamente: la de ser un refugio frente a la incertidumbre. Volvamos a la idea inicial, los máximos históricos. Cuando un activo alcanza esos niveles, no es solo porque haya más compradores que vendedores, es porque el mercado está expresando un mensaje. Y en este caso, el mensaje es claro: hay desconfianza en los gobiernos y en el futuro del dinero fiat. Cada nuevo récord en el oro o en Bitcoin refleja de forma silenciosa una pérdida de fe en la promesa de que las monedas tradicionales mantendrán su valor. Si esa desconfianza aumenta, veremos cómo más personas y empresas buscan alternativas. Algunas optarán por el oro físico,
otras preferirán Bitcoin o incluso stablecoins ligadas a activos sólidos. Pero el movimiento general ya está en marcha. Una búsqueda de independencia financiera ante sistemas que parecen cada vez menos sostenibles. Ahora imaginemos el escenario contrario. ¿Qué tendría que pasar para que el oro y Bitcoin dejaran de ser atractivos? La respuesta es sencilla. Los estados tendrían que poner en orden sus cuentas, tendrían que equilibrar ingresos y gastos, dejar de depender del endeudamiento constante y ofrecer estabilidad monetaria real. Si eso ocurriera, si los gobiernos demostraran disciplina y transparencia fiscal, el atractivo de los activos refugio se reduciría. Pero seamos honestos, ¿cuán probable parece ese escenario en el corto o medio plazo? No va a pasar. Los incentivos políticos van en dirección contraria. Es más fácil prometer gasto que recortar. Es más cómodo emitir deuda que aplicar ajustes. Y mientras esa dinámica continúe, la desconfianza seguirá creciendo. Y eso alimenta la demanda de oro y de Bitcoin. En el fondo, este fenómeno no se trata solo de economía, sino de confianza, simple y llanamente. El dinero, después de todo, no es más que un acuerdo social, basado en la fe en que los otros lo aceptarán mañana. Cuando esa fe se debilita, los seres humanos hacen lo mismo que han hecho durante siglos, buscar un refugio en algo que perciben como más estable, más justo y más duradero. Por eso lo que estamos viendo no es una simple subida de precios, es una señal, una advertencia silenciosa de que el sistema financiero mundial está llegando a un punto de saturación. Los números pueden maquillarse, las narrativas pueden cambiar, pero la confianza, una vez perdida, cuesta mucho recuperarla. El oro y el Bitcoin, cada uno a su manera, son recordatorios de eso, de que al final la economía no se sostiene solo con políticas o estadísticas, sino con credibilidad. Y cuando esa credibilidad se erosiona, los mercados responden y punto. Quizá el verdadero mensaje detrás de estos máximos históricos no sea que el oro o Bitcoin valen más, sino que el dinero fiat vale menos, que las personas están votando con su capital por un modelo alternativo de confianza. Sea como sea, el movimiento está en marcha y lo que ocurra en los próximos años dependerá de cómo los gobiernos gestionen su deuda, su gasto y sobre todo la confianza que aún les queda. Si esa confianza sigue cayendo, el oro y Bitcoin seguirán brillando. No porque sean perfectos, sino porque en un mundo de promesas rotas representan algo que pocos activos pueden ofrecer: libertad, independencia y la sensación de que pase lo que pase, el valor seguirá ahí. Yo de momento sigo con ese pequeño porcentaje del 5% en Bitcoin y con un porcentaje bastante más elevado de un 20% en oro en mi cartera. A ver lo que pasa en los próximos años.